Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días, profesores que también están acompañando en la aula Zoom. Esta segunda sesión académica de turno mañana es la última del primer seminario especializado en derechos humanos y poblaciones vulnerables. El día de hoy lo que vamos a ver a lo largo de la mañana son tópicos relacionados con el tema de obligaciones internacionales respecto a este tema de la crisis humanitaria, algunos aspectos de discapacidad y algunos temas muy puntuales que tienen que ver con el aspecto penal, tributario y laboral. Sin más, empezaríamos con la primera ponencia que está a cargo del doctor Pedro Calvay Torres. El doctor es magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario, investigador y abogado litigante en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como coordinador académico de la Universidad Tecnológica del Perú. El doctor Pedro Calvay Torres nos va a explicar, nos va a compartir su tema titulado Obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos en contextos de crisis sanitaria, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más, cedo la palabra al doctor Pedro para que nos comparta su tema. Bueno, en principio quisiera agradecer la gentil invitación de Apex Juris y a los organizadores por invitarme a compartir un poco en esta breve presentación respecto a las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos El humanos. audio no se escucha, doctor. ¿Hola? ¿Me escuchan? Si no, creo que voy a usar mi micrófono. Pues estoy usándole la laptop, pero creo que mejor ahora. Ahora sí. Hola. Eh, ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí, parece que era un tema de micrófono. Bueno, quisiera al principio, como lo reiteraba, si no se escuchó, agradecer la gentil invitación que me han hecho para poder compartir respecto a ese tema tan interesante que refiere a las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos. Y yo quería empezar esta presentación, de hecho, no sé si puedo compartirla por este espacio, voy a tratar de hacerlo. Yo le apoyo. Sí, perfecto. Entonces quería empezar esta primera parte hablando, para referirnos a, antes digamos, de plantear el tema de reflexión de esta mañana, leer una breve cita casualmente es una película muy interesante de los años 60 respecto a los juicios de Nuremberg, pero es bastante coherente con el momento que nos encontramos, ¿no? Dice esa cita en esta extraordinaria película sobre los juicios de Nuremberg: llega un momento en que un país debe tomar una decisión, en el preciso momento en que el enemigo se aferra a la garganta, entonces parece que el único medio para sobrevivir es tomar los medios del enemigo, hay que sobrevivir como sea por encima de todo. En tal caso, yo me pregunto, ¿sobrevivir como qué? Una nación es una roca, es una prolongación de uno mismo, es la causa que defiende, es aquello que defiende cuando defender algo es lo más difícil. Y ciertamente la frase la tomaba para empezar esta sesión porque casualmente cuando hablamos de obligaciones internacionales de derechos humanos es difícil, o al menos existen resistencias porque decimos obligaciones en un momento de crisis, obligaciones cuando, digamos, es difícil hablar de derechos humanos cuando el Estado está haciendo todo lo que puede hacer en sus manos para garantizar los derechos mínimos de las personas. Entonces, en momentos como ese hay un conflicto no solamente normativo, sino también un conflicto ético, ¿no? Para entender por qué defender los derechos en situaciones o en mayor medida, digamos, pensando en la ponderación que uno puede realizar desde las políticas públicas, en contextos tan difíciles, ¿no? Cómo un Estado puede tratar de defender sus finalidades básicas, que en este caso tienen que ver con la dignidad del individuo, en momentos tan difíciles, ¿no? Y yo creo que la primera respuesta que vamos a esbozar es que casualmente defendiendo los derechos de las personas,
sea cual sea la persona, una persona privada de la libertad, una mujer víctima de violencia, una persona que está en extrema pobreza, cualquier sea la situación en la que nos encontremos, estamos defendiendo los derechos de todos, porque defender los derechos humanos es un principio ético que tiene como razón de ser que la defensa de los derechos humanos como principio fundamental en los estados es la puerta abierta para defender casualmente los derechos de todos. Y cuando renunciamos como estados a garantizar los derechos de una persona, estamos también, de repente no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, en proteger nuestros propios derechos. Entonces hay que entender eso, yo creo, para empezar, digamos, esta reflexión. Y hace un momento ya hablando del tema que nos aborda esta mañana, eh, hablando de las obligaciones internacionales, uno usualmente como abogado siempre va al marco legal, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que el Perú tiene en materia de derechos humanos? Yo había puesto el marco legal interamericano en materia de derechos humanos. Ustedes saben que hay un sistema universal de protección de derechos humanos derivado de la Carta de Naciones Unidas y un sistema interamericano de protección de derechos humanos derivada casualmente de este subsistema creado dentro de la Organización de Estados Americanos. Y tenemos en ese marco legal interamericano, que es vinculante para el país, una serie de tratados que forman parte de este gran marco, ¿no? Pero lo cierto, y yo había puesto en la filmina que vemos, al menos 5 tratados que yo creo que son muy relevantes para entender o para comprometer las obligaciones del Estado en esta situación. La primera y la más importante es la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica. La segunda es el Protocolo de San Salvador, hablando que es el Tratado Interamericano para la Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y la Convención Belén do Pará, que es un tratado interamericano para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que tiene que ver con obligaciones del Estado en materia de erradicación de las prácticas estatales, y no solamente estatales, sino también de particulares que afecten dignidad y que tengan que ver con actos de tortura. Y finalmente la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas. ¿Por qué cito estos 5 instrumentos? Porque hay más, definitivamente. Está la Convención Americana sobre Trabajadores Migratorios, que también es relevante para el tema, pero he elegido estas 5 en realidad de las cerca de 10 instrumentos normativos que existen a nivel interamericano, porque creo que estos 5 instrumentos normativos son los que al menos el Estado peruano y también la comunidad internacional está preocupados por garantizar. Como vamos a ver más adelante, existe una fuerte preocupación por cómo los estados están garantizando derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales, pero sobre todo desde una dimensión de ver una clara interrelación entre estos 2 niveles de derechos a la hora de hablar de políticas públicas, a la hora de hablar también de decisiones que tienen que ver con la justicia, hablando de cuando los casos llegan a los tribunales en estos momentos tan difíciles, ¿no? Seguimos más adelante, por favor. ¿Por qué hablar de obligaciones internacionales en tiempos de emergencia? Lo íbamos adelantando un poco y quisiera centrarme en 3 argumentos. La primera es que las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos no buscan debilitar la jurisdicción del Estado, sino reforzarla. Y eso es algo que casualmente la propia Corte Interamericana, desde el caso Castillo-Petruzzi y otros versus Perú, hasta casos como Aguado Alfaro y otros también versus Perú, y otra jurisprudencia importante, la Corte destacó esto. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que los derechos humanos son una gran traba para las decisiones gubernamentales, cuando en realidad son obligaciones que permiten también reforzar la protección mínima de los derechos de la gente. Entonces, no hay que ver esto como una tara, sino como una, digamos, necesaria instrumento para la garantía de la dignidad de la gente. La segunda argumento es que los derechos humanos deben funcionar como un mandato de optimización de la eficacia vertical y horizontal de los derechos humanos. Hay que entender que las obligaciones internacionales que tienen los estados, y especialmente el Perú, deben funcionar como un mandato que guíe el comportamiento no solamente del Estado respecto a los particulares, hablando de la eficacia vertical, sino también de cómo los particulares entre sí se interrelacionan y regulan aspectos que afecten derechos humanos. Estoy hablando, por ejemplo, de la relación entre trabajadores y empleadores. El caso creo que es el más claro, aunque hay más situaciones en las que estamos viendo en la situación de emergencia, donde la eficacia vertical también es puesta a prueba, ¿no? Porque cuando el presidente, por ejemplo, sale a hablar de solidaridad, está hablando también de cómo los otros, como individuos, aparte de tener derechos y ser titulares de derechos, también somos titulares de deberes, y deberes de garantía y respeto de los derechos también del otro. No hay que entender solamente
que los derechos humanos son compromisos del Estado, también son compromisos de nosotros para la garantía de los derechos humanos de las personas. Y hay que entender que esta optimización o este mandato de optimización que son los derechos humanos se encuentran a nivel normativo garantizados desde el artículo 55 de la cuarta disposición transitoria, y sobre todo en digamos, un instrumento metodológico que usa la Corte Interamericana desde hace mucho tiempo y que de hecho los académicos estábamos ya en discusión de esto, era el famoso control de convencionalidad, ¿no? Que usualmente se había visto desde sus inicios como una metodología para los jueces, para el sistema de justicia, pero al día de hoy se ha entendido también que el control de convencionalidad implica también, vamos a ver más adelante, las políticas públicas. No solamente tiene que ver con lo que llega al sistema de justicia, sino las decisiones que el Estado toma a la hora de afectar o garantizar derechos humanos por medio de sus aparatos de gobierno. Y finalmente, otro argumento que digamos, yo creo que es central para hablar de por qué hablar de obligaciones internacionales en tiempos de emergencia, es que, y como lo vamos a ver el día de hoy, las obligaciones internacionales y sobre todo lo que ha desarrollado la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, incluso los organismos que no son del sistema interamericano, hablando de algunas decisiones del sistema universal, nos permiten dar a los estados parámetros de actuación, ¿no? Para los funcionarios públicos, sobre todo, que tienen que actuar frente a la emergencia. Esto es muy relevante, sobre todo cuando hablamos de situaciones en las que pues, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales se han hecho cargo del orden interno de manera mucho más amplia, donde pues son los casos donde más situaciones de violación a derechos humanos casualmente hemos tenido por tradición en América Latina, y ni qué decir del Perú. El Perú ha tenido unas situaciones muy, muy dramáticas de violaciones a derechos humanos vinculados al comportamiento del personal policial, militar y también con personas que ejercen el poder público. Entonces, por eso casualmente la jurisprudencia, los tratados y las diferentes fuentes del derecho internacional de los derechos humanos deberían ser guías para que el Estado pueda verificar los parámetros y a partir de esos parámetros tomar decisiones que no afecten derechos humanos. Eso es lo que nos preocupa, digamos, y por qué ese es un argumento importante para hablar de obligaciones en materia de derechos humanos. Ya hablando en tema de las obligaciones internacionales, seguimos a la siguiente filmina, por favor. Si bien en el sistema interamericano se habla de dos niveles de obligaciones, las obligaciones de respeto y las obligaciones de garantía, las obligaciones de respeto entendidas en un sentido negativo, porque la intención de, digamos, desde el caso, de los primeros casos, los famosos casos hondureños en la Corte Interamericana, que fueron los primeros en interpretar ese nivel de obligaciones, y el desarrollo jurisprudencial también de la Corte Interamericana, se ha entendido que existen estos dos niveles, digamos, teóricamente hablando, para clasificarlo como obligaciones, una vistas como obligaciones negativas, entendido que cuando hablamos de obligaciones de respeto, estamos hablando en lo que el Estado no debe hacer para afectar los derechos humanos. Estamos hablando, por ejemplo, que el Estado no está permitido detener arbitrariamente a personas. Ese es un ejemplo de una obligación negativa. O una obligación negativa tiene que ser que el Estado no tiene que promover, por ejemplo, conductas de funcionarios para violentar, por ejemplo, la libertad de expresión. Es también un ejemplo interesante que vamos a ver más adelante, tiene que ver con algunas de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado tenemos las obligaciones de garantía, que tienen que ver más con las obligaciones que están vinculadas a libertades positivas, en este caso, obligaciones que implican que el Estado tiene que tomar acción para prevenir, investigar, sancionar, reparar y adoptar disposiciones de derecho interno. Eso es jurisprudencialmente lo que se ha visto a nivel interamericano, aunque también este compromiso de garantía, como implica, a diferencia de la obligación de respeto, que implican obligaciones negativas que el Estado no tiene que afectar derechos humanos, en el caso de las obligaciones de garantía estamos hablando que el Estado tiene que tomar acciones, tomar decisiones, adoptar políticas para que estos derechos sean eficaces en el tiempo o eficaces en su contenido a partir de las decisiones de política, insisto, o también de lo que hagan sus funcionarios públicos, las personas que tienen el poder público, como dice la Corte Interamericana desde el caso Velázquez Rodríguez, ¿no? Entonces, estas dos formas de ver las obligaciones a nivel interamericano son los que tenemos al día de hoy para hablar de obligaciones, aunque claro, en la doctrina también se habla de obligaciones de protección, ¿no es cierto?, que tiene que ver básicamente con obligaciones de respeto, pero respecto a particulares, y obligaciones de garantía también se habla de obligaciones de promoción también, que tiene que ver con, insisto, conductas positivas que tiene el Estado que generar para garantizar derechos. Pero lo cierto es que a nivel interamericano trabajamos con esos dos niveles de obligaciones,
y casi todo lo que es hecho en la jurisprudencia interamericana y también, ¿por qué no?, en las decisiones que han tomado los gobiernos para implementar estas obligaciones, siempre han ido inicialmente por a garantizar toda la gama de derechos que están protegidos en la Convención Americana y los diferentes instrumentos interamericanos, pero vistos desde estas dos dimensiones, la obligación de respetar y la obligación de garantizar derechos humanos. ¿Dónde encontramos ambas obligaciones, al menos jurisprudencialmente, porque el desarrollo viene de un instrumento? Es del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hablando de la obligación de respeto, y las obligaciones de garantía, hablando del 1.1, el 2 y el artículo 26 de la Convención Americana también de Derechos Humanos. Seguimos, por favor. ¿Cómo asumir obligaciones en momentos de crisis estructurales? Y esto quiero tomar un poco la reflexión que hizo la propia Comisión Interamericana en un reciente informe sobre el COVID en América Latina. Y es interesante que este pequeño documento, porque es uno de los, asumo, de los primeros documentos que se han trabajado desde la propia Comisión Interamericana para dar, digamos, una ilustración a los estados de cómo tienen que garantizar estos derechos, dice más o menos lo siguiente, ¿no? América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, ¿no? El índice de desigualdad es terrible. Hay países que, digamos, de la pobreza extrema está no relativizada a pequeños espacios, sino grandes espacios urbanos, espacios rurales, y siento que eso también van a conversar en estas sesiones también. Pero ¿cómo enfrentamos una crisis tan difícil en situaciones, digamos, donde ya eran difíciles, ¿no? Y lo que hemos visto, al menos, y lo que la propia comisión reflexiona, era que justamente en los momentos más difíciles, como estas diferencias, estos problemas estructurales se hacen más graves. La desigualdad económica se hace más grave, la violencia contra la mujer se expande, la crisis económica y la informalidad laboral, ni qué decirlo, o la precariedad de acceso al agua, seguridad alimentaria, y una serie de problemas que ya teníamos en América Latina y por qué no decirlo en el Perú. Entonces, hay que ver que en estos momentos, digamos, de crisis, por más que estemos, digamos, enfrentados en una situación en la que se agrave la situación digamos, ya estructural, de situaciones estructurales de violación a derechos humanos, lo cierto es que el Estado al menos debería tener tres intenciones, ¿no? Hablando de estas obligaciones. Lo primero es que el Estado debe brindar una protección mínima de todos los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y de la población en especial vulnerabilidad. Ese es eso es un principio pétreo que casualmente se encuentra en el documento, pero que también se ha desarrollado jurisprudencialmente. La Corte Interamericana también ha tenido oportunidad, en casos peruanos también y en casos de otros países, de hablar de que los derechos humanos son un parámetro mínimo, e incluso en situaciones extremas. Y lo que dice incluso la propia artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es que, hablando de los DES, que es el tema que casualmente es el tema que más énfasis ahora se ha hecho, es que si bien los derechos humanos o los derechos económicos, sociales y culturales están en función a los recursos disponibles del Estado, esta idea de recursos disponibles no implica que el Estado debe renunciar a garantizar los derechos, sino que debe, cuando no haya recursos, sino que debe promoverlos progresivamente y evitar situaciones de regresividad de los derechos sociales en situaciones, incluso donde haya situaciones de crisis económica. Hay que tener en cuenta que la garantía de regresividad, y eso también lo ha dicho el Comité PIDES del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no debe ser vista como una carta en blanco, donde los estados puedan simple y llanamente decir, no tengo recursos, y obviamente renunciar a la garantía de derechos sociales de manera inmediata. Debe haber, obviamente, pasos de razonabilidad y de proporcionalidad a la hora de entender cómo vamos los estados garantizando y optimizando los derechos económicos, sociales y culturales, en principio, y también todos en realidad, porque la garantía de progresividad, si bien teóricamente hablando se suele hablar de los DESCAS, también la garantía de progresividad tiene que ver con derechos civiles y políticos, porque la división clásica entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, que si bien viene pues, de la teoría más básica de los derechos humanos, lo cierto es que no es tal tampoco vista en la realidad, porque los derechos económicos, sociales y culturales tienen una clara interdependencia con los derechos civiles y políticos, y cuando hablamos de DESCAS, de derechos económicos, sociales y culturales, como el trabajo, por ejemplo, la salud o la educación, necesariamente cuando no hay estos tres, por ejemplo, derechos, estamos afectando también otros derechos civiles. ¿Cómo puede haber libertad de tránsito si no tenemos trabajo, si no tenemos salud, por ejemplo? ¿Cómo puede haber, cómo el Estado puede garantizar la vida, que es un derecho civil y político, cuando no se garantiza, por ejemplo, niveles mínimos de salubridad
desde los sistemas básicos del Estado. Entonces, hay que entender esta necesaria interdependencia y hay que entender que la protección mínima derivada de los tratados internacionales y que los estados están comprometidos a hacer, está regida por el mandato de progresividad y no regresividad. Y otra cosa importante, que ya las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos han hablado que, sea cual sean los derechos que estén en juego, tienen que atender la especial situación de las personas en situación de vulnerabilidad. Personas que en situaciones como esta, o incluso en situaciones previas, son especialmente vulnerables ante las decisiones del Estado o ante los contextos mismos de crisis económica o crisis política o estructural, ¿no? Otra cosa importante que debemos asumir cuando hablamos de las obligaciones en momentos de crisis es que las situaciones de crisis no pueden ser una excusa para la regresividad de los derechos sociales de forma permanente. Y este es un problema, porque justamente ya ha habido experiencias interamericanas, sobre todo en los casos peruanos, y siempre me refiero a eso porque ya hemos tenido amplia jurisprudencia desde los casos de ceses colectivos en la época de Fujimori, donde tuvimos y tenemos una serie de jurisprudencia, incluso uno de los casos más recientes, el caso Petroperú, ENAPO y MEF versus Perú, es casualmente expresión que hasta el día de hoy todavía seguimos discutiendo a nivel interamericano casos que han llegado a la jurisprudencia por situaciones o decisiones que el gobierno peruano tomó en su momento determinado, motivada por crisis económica, por el contexto en que vivimos. Y el problema es que cuando estamos en situaciones como esta, el gobierno pueda tomar decisiones regresivas respecto a los derechos sociales y estas decisiones regresivas se conviertan en permanentes en el tiempo. Y el ejemplo de Fujimori creo que es clarísimo, si bien no fue una pandemia, no estábamos en esa situación, lo cierto es que se tomaron decisiones regresivas sobre muchos derechos sociales que hasta el día de hoy nos están pasando factura. Y casualmente esa situación de no reforma del Estado sobre estos derechos sociales que fueron regresivos en la época de Fujimori, en el caso sobre todo de los ceses colectivos y los derechos vinculados al trabajo, ahora nos pasan factura en situaciones donde la informalidad es masiva, donde los derechos sociales no han sido garantizados por el Estado y el Estado renunció a esta garantía ciertamente por un modelo mucho más vinculado a transferir estas obligaciones al sector privado cuando, digámoslo así, esto no ha demostrado ser realmente eficiente en estados democráticos de derecho. Finalmente, la cooperación internacional debe tener como prioridad satisfacer las demandas de los derechos de la población. Las obligaciones internacionales, y en contextos como este, hay que entender que la cooperación internacional entre estados es fundamental, pero esta cooperación debe tener como prioridad los derechos de la gente. La cooperación no debe ser una oportunidad para que el Estado se endeude, para que el Estado genere obligaciones financieras exacerbadas, con el afán, por ejemplo, de salvar a los bancos, con el pretexto casualmente de la crisis humanitaria, como está pasando en Colombia, por ejemplo. Al presidente Duque, se le ha criticado mucho porque lo primero que hizo el Estado colombiano fue rescatar a los bancos. Y no fue necesariamente una decisión coherente con el momento que vive Colombia. Entonces, de la misma manera, yo creo que la cooperación internacional y también digamos, las decisiones de endeudamiento que tenga el Estado respecto a entidades internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Fomento y todas las, digamos, entidades que al día de hoy están prestando recursos al Estado, debe pensar siempre en cómo estos recursos garantizan los derechos de la gente. No pensar que esto sea, digamos, un gran pretexto para luego hacer más hondas las recesiones y hacer más honda también la dependencia del Estado respecto a procesos de endeudamiento financiero internacional, porque lo que ha demostrado también los procesos de endeudamiento es que también son momentos en que los derechos se van haciendo más regresivos, justificados por esto. De hecho, incluso hay un texto muy interesante de Joseph Stiglitz, incluso lo denunciaba desde el libro Malestar en la Globalización, y también el libro La Gran Brecha, también lo he vuelto a repetir, que casualmente el proceso de globalización y el proceso de endeudamiento financiero de muchos países ha sido también un gran pretexto para vender el modelo neoliberal y al mismo tiempo regresar derechos sociales en mayor medida. Seguimos. ¿Qué derechos está obligado el Estado a garantizar? Esencialmente, esto siguiendo un poco la línea del informe de la Comisión Interamericana, pero también creo, mi propia perspectiva, porque creo que es el momento en que nos encontramos, hay una fuerte preocupación porque el Estado en momentos como este garantice 3 derechos importantes desarrollados en la jurisprudencia interamericana. La vida, entendido como vida no solamente en el sentido negativo, vida en el sentido que el Estado no tiene que afectar la vida misma, sino en el sentido que el Estado tiene que garantizar también la vida de las personas de manera indirecta por medio de decisiones que promuevan vida digna en la gente. La integridad, vista desde el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hablando de toda dimensión de integralidad física, psicológica,
y moral también, que tiene que ver o está garantizado desde estos tratados internacionales. Y la salud, digamos, vista también la salud como una consecuencia, y acá es importante comentarlo, a nivel interamericano el derecho a la salud no está consagrado directamente a la Comisión Americana, por ejemplo, que es el tratado madre del sistema interamericano, sino que uno lo tiene que, o al menos el desarrollo jurisprudencial ha sido tomado desde el desarrollo del artículo 4, la Corte Interamericana ha desarrollado muchísimo las obligaciones del artículo 4, y el artículo 26, pero sobre todo la protección de la salud a nivel interamericano ha sido siempre indirecta, ¿no? El protocolo de San Salvador, si bien es un instrumento que específicamente habla del derecho a la salud, lo cierto es que solamente el artículo 8 y 13 de ese instrumento puede ser justiciable. La justiciabilidad de la salud, en otras palabras, es indirecta y siempre asociada a la vida como una condición de existencia. Pero aún así, visto esos tres niveles, y por más que el derecho a la salud, normativamente hablando, haya sido fruto o sea fruto de la protección indirecta desde los derechos civiles y políticos, lo cierto es que estos tres derechos, vida, integridad y salud, son los que están, y al menos deberían ser los que el Estado garantice por principio. ¿Hay otros derechos? Claro que sí, el derecho al trabajo, garantías del debido proceso, y tantos otros derechos que están inmanentes alrededor de esto. Pero yo creo que no puede haber ninguna garantía de derechos mínimos de otro nivel si el Estado no garantiza por principio esos tres niveles de derechos. ¿Seguimos? ¿En qué aspectos o dimensiones deben ser cumplidos o implementados los derechos humanos? Y esto quiero tomar un poco lo que la propia Comisión reflexionaba y en base también a lo que la Corte Interamericana ha desarrollado en casos recientes. Primero es que es importante que los estados adopten un enfoque de derechos humanos en la aplicación de políticas públicas, ¿no? Enfoque de derechos humanos que da para una conferencia completa, porque el enfoque obviamente de derechos humanos es un enfoque, una metodología de aproximar los derechos humanos a niveles de eficiencia, es una metodología que permite hacer que los derechos humanos puedan ser implementados de manera mucho más operativa en las decisiones del Estado, porque esa es la intención del enfoque de derechos humanos, ver las obligaciones del Estado, que pueden ser derivadas sobre todo del derecho internacional, pero también ver cómo el Estado, a partir de institucionalmente su aparato de gobierno, puede garantizar estos mínimos que derivan de los tratados internacionales de derechos humanos. Eso es, en palabras más, palabras menos, lo que es el enfoque de derechos humanos. Institucionalizar la visión de que los derechos humanos se deben operativizar en las decisiones de gobierno que el Estado disponga. Y casualmente, una de las cosas que tiene que ver con este enfoque es que se propone que el enfoque de derechos humanos proponga niveles, digamos, de cumplimiento, de garantía de derechos. Estamos hablando de accesibilidad, calidad, disponibilidad, y ahí faltó adaptabilidad, ¿no? 4 niveles de, digamos, de cumplimiento de derechos. Y lo que sucede, al menos, y de hecho casualmente la Comisión recomienda en este contexto tan difícil de la crisis humanitaria, es que tanto la salud como la educación y el trabajo deben pensar en esos 3 niveles, en la adaptabilidad, necesidad, calidad y disponibilidad. Por ejemplo, en el nivel de disponibilidad, que el Estado debe disponer institucionalmente todo su aparato de gobierno para que tenga los recursos para garantizar mínimamente los derechos o el derecho que estemos hablando. Calidad, el Estado tiene que promover que los servicios públicos que garanticen ese derecho tengan que tener un mínimo de calidad que permita optimizar, digamos, la garantía desde las personas más vulnerables hacia la mayoría de la población. Accesibilidad, que tiene que ver con que los recursos tienen que ser accesibles o las medidas que el Estado ponga a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y finalmente la adaptabilidad, que el Estado tiene que adaptarse a las situaciones culturales que podrían estar en juego cuando hablamos de decisiones que afecten derechos humanos, ¿no? Entonces, en salud creo que queda clarísimo, y estamos viendo el día de hoy, que esos 4 niveles de satisfacción son los que están en juego, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la salud en Lima, pero poco se piensa en la salud a nivel rural. ¿Qué es lo que está pasando en las zonas alejadas del país? ¿Cómo el Estado está tomando decisiones que satisfagan esos 3 niveles de adaptabilidad, disponibilidad, calidad? Y vemos, pues, en las noticias que cada día nos caen de que, pues, el Estado también está tomando decisiones para mover recursos, para tratar, digamos, de mínimamente garantizar estos derechos, aunque en cierto, no con tanto éxito. Pero lo que se verifica, al menos del análisis, es que sí hay una preocupación por estas implementación, yo creo. No eficaz todavía, pero sí en alguna mayor o menor medida. Otra cosa importante que también la Comisión destaca es que
el Estado, o sea, los derechos humanos o los estados deberían asegurar que los agentes de los cuales estamos hablando, de la policía, militares o cualquier funcionario del Estado de la cual emane el poder público, y también los particulares garanticen los derechos humanos. O sea, no se trata solamente de ver que el Estado tiene que hacer todo, no. También los particulares tenemos el compromiso de respeto y garantía de los derechos. Y eso sobre todo en situaciones de violencia, por ejemplo, violencia contra la mujer, situaciones de pobreza extrema. Estamos hablando también de los compromisos que tienen que asumir el sector privado. De hecho, la Comisión destaca muchísimo que debería orientar en este camino lo que haga el Estado con el sector privado, los principios rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas. Lo destaca casualmente la Comisión y es un instrumento importante, porque creo que, de hecho, estábamos en esa onda hasta antes de la crisis, de cómo buscamos que estos principios rectores se materialicen en las conductas empresariales, y esto ayuda también a optimizar los derechos humanos de las personas. Las restricciones, acá tiene un tema muy interesante que seguramente van a tratar, o ya trataron seguramente en la sesión de ayer, que tiene que ver con que momentos como este son momentos de restricción de derechos, ¿no es cierto? Desde los estados de emergencia, desde las decisiones que el Estado toma, que en cierto momento no lo hubiera tomado si no hubiera dado la emergencia, pero lo que dice la Comisión en principio es que cualquier restricción de derechos humanos debe seguir el test de proporcionalidad. O sea, las decisiones tienen que ser legales, tienen que ser proporcionales y tienen que buscar un fin legítimo. Y eso no solamente tiene que ver con la libertad personal, sino cualquier tipo de decisión que afecte derechos humanos debe seguir necesariamente estos pasos a la hora de aplicar en situaciones de crisis también humanitaria. Y de hecho, de manera específica, la Comisión destaca, hablando de personas privadas de libertad, que estos niveles, digamos, o este test de proporcionalidad debería ser adaptable también en las situaciones de las prisiones preventivas, de las medidas de restricción que se den en la propia cárcel, hablando de las visitas de los familiares, que también se tienen que restringir de manera proporcionada, cosas que también la Comisión ha destacado. Y finalmente, la atención de grupos en especial vulnerabilidad, que es un tema también de especial preocupación del sistema. Como, digamos, vemos a las personas como los adultos mayores, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, la población LGTBI, las personas privadas de libertad, como personas que su nombre es personas de especial vulnerabilidad, porque en situaciones como esta, las decisiones de gobierno o todo lo que ocurra, los pone en una situación de especial cuidado. ¿Por qué? Porque de manera mucho más dramática se pueden afectar derechos humanos cuando se tiene esas situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, se habla de despidos masivos, ¿no? Diferente es hablar de un despido masivo en Lima, de situaciones de despido, estamos hablando de ceses colectivos, no estoy hablando de que se haya dado, pero pensemos en un cese colectivo, y diferente es hablar del impacto que puede tener esto en zonas rurales. Podríamos hablar, por ejemplo, de la situación de acceso al trabajo, que ya era limitado a las personas con discapacidad, por ejemplo, acceso al trabajo. Pero en situaciones como esta, esto se agrava más, porque si antes era difícil, ahora es más complicado todavía, porque no hay trabajo para que una persona con discapacidad pueda involucrarse en el ámbito económico. Entonces hay que ver siempre, digamos, toda decisión que el Estado tenga en este caso de la emergencia bajo los lentes de la vulnerabilidad y atender especialmente estas situaciones con el ánimo de prevenir, casualmente, por medio de las decisiones que tomemos, que se afecten más o se agraven más la situación de violaciones a los derechos humanos. Seguimos, por favor. Y bueno, esas son algunas cosas, si bien les invito a leer el informe de la comisión que ha hablado sobre estos puntos de manera mucho más abierta, pero solamente 4 cosas importantes que ha hablado de los grupos vulnerables. Ha hablado de más grupos vulnerables, pero sí algunas cosas que me interesa destacar en el ámbito de la emergencia, ¿no? Primero, una de las cosas que recomienda la comisión es que, respecto a los adultos mayores como grupo vulnerable, que se supervise que los protocolos médicos y las decisiones sobre los recursos médicos y tratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación a razón de la edad. Eso es importante, ¿no? Porque vemos en lo que ha pasado en Italia, en lo que ha pasado en otros países, que a veces también en los protocolos de atención médica se estaban tomando decisiones en función a qué persona, porque eso es parte del triaje, ¿no? Qué persona pues tiene mayores probabilidad en casos ya extremos de sobrevivir. Entonces se tomaba de repente dar un respirador artificial a una persona que sí tenía mayor posibilidad y dejar, digamos, el respirador a otra que no la tenía, ¿no? Que eso, digamos, podría ser una decisión médica, pero el problema es qué pasa cuando esa decisión no está motivada en parámetros médicos, sino en parámetros de discriminación. Ahí viene el problema. Y hay que tener especial cuidado, dice la comisión, respecto a los adultos mayores, porque también podría haber estereotipos de decir, bueno, esta persona
está sana, de repente está enferma, pero la probabilidad de vida de esta persona va a ir más que esta, ¿no? Entonces, eso no es una decisión necesariamente proporcional, es una decisión discriminatoria, porque está tomando en cuenta la edad para tomar una decisión en favor de la vida de una persona u otra. La decisión debería ser eminentemente proporcional y sobre todo técnica a la hora de pensar en cómo se implementan los servicios de salud para personas mayores, adultos mayores. Las personas privadas de libertad es un tema importante también en este momento de crisis. Y acá la comisión es importante que ya la comisión desde incluso un caso muy reciente, el caso Gorigoitia, ya había hablado sobre que los estados deben tomar medios alternativos a la prisión preventiva. Entonces, y es algo que específicamente recomienda, ¿no? Que hay que buscar medios alternativos, como el arresto domiciliario, como otras medidas que el Estado pueda disponer para garantizar la situación de las personas en situación, digamos, en privación, que se encuentran privadas de la libertad, porque son más expuestas a situaciones de contagio, situaciones también de crisis, digamos, pensando en estar expuestas por su propia vulnerabilidad, enfermedades previas que puedan tener. Entonces la comisión recomienda esto, lo recomienda, claro está, pero hay algo interesante, ¿no? Que dice, los estados, y acá viene un tema interesante, pensando en lo que ha pasado en el Perú, se deben tomar estos medios alternativos, pero si estamos hablando de personas que están vinculadas a delitos graves por violaciones a derechos humanos o por delitos graves que afecten o que tengan que ver con delitos de lesa humanidad de manera específica, debe tenerse especial cuidado con la adopción de estas medidas. Y yo creo que esa recomendación va para el Perú. No, está pensada sinceramente en el Perú, sobre todo porque ya hemos tenido un caso del indulto humanitario de Alberto Fujimori, donde se tomó una decisión totalmente, y de hecho esto subió a la Corte Interamericana en una supervisión de cumplimiento, donde se retrotrayó la decisión porque justamente se tomó la decisión sin considerar de manera, creo yo, razonable la medida alternativa, ¿no? La medida alternativa debe ser especialmente verificada por criterios de proporcionalidad y razonabilidad, dice la Comisión Interamericana. Pero yo creo, y añadiría algo más, que la decisión, y eso no lo dice la Comisión, pero creo que debería añadirlo, no genera impunidad, porque lo que está pasando también que podría ser que estos momentos sean aprovechados también para tomar decisiones como esta, que podrían promover la impunidad, y eso pues nos preocupa, porque ya ha habido experiencias, sobre todo la peruana, en estas situaciones. Mujeres, digamos, también habla la Comisión hablando del contexto de emergencia, se propone que debería haber una perspectiva de género e interseccionalidad en las medidas de prevención e intervención en casos de violencia, ¿no? Entender que cuando hablamos de perspectiva de género no estamos hablando solamente de pensar en la mujer, sino en todas las condiciones objetivas que están alrededor de las situaciones estructurales de discriminación contra la mujer que, digamos, afectan en el especial caso de la emergencia. Por ejemplo, la Comisión destaca mucho el tema de los deberes de cuidado en el hogar. Actualmente vemos de que las mujeres asumen deberes de cuidado en el hogar, de hecho ya venían asumiéndolos de antes, pero ahora con la crisis humanitaria se ha hecho más latente esa situación, ¿no? Las mujeres ya asumían la mayoría de roles en el hogar por situaciones, insisto, que tienen que ver con contextos culturales, y ahora pues vimos lo que pasó hace unas semanas, ¿no? Se tomó una decisión gubernamental sin perspectiva de género y se permitió que mujeres salieran un día y hombres otro día. ¿Y cuál fue el problema? Que los hombres íbamos en mayor medida, porque los hombres no vamos al mercado, y hay que decirlo, no solemos hacerlo, deberíamos hacerlo, pero hay patrones culturales que deberían acabarse, pero están ahí. Y las mujeres fueron masivamente los días que les tocaba salir. Entonces, yo creo que ahí faltó una decisión con perspectiva de género. Pensar que las mujeres asumen la mayoría de deberes de cuidado y tal vez una decisión que no hubiera pensado que los hombres tienen condiciones objetivas de igualdad con las mujeres hubiera sido mejor para evitar justamente la ola de contagios y las cosas, digamos, la crisis que generó por esa situación. Pero en fin, son recomendaciones que la Comisión hace. Y finalmente, respecto a los pueblos indígenas, también la Comisión medita sobre que la intervención debe ser con una perspectiva intercultural, hablando de la crisis humanitaria. Hace mucho énfasis en la información. Debe darse mucha información a los pueblos indígenas, a las comunidades nativas también, de cómo se está, digamos, atendiendo la emergencia y cuáles son los mecanismos para prevenir el contagio. Y es importante también anotar que la Comisión destaca de que también los estados tienen que verificar que contextos como este no sirvan también para que se vulneren derechos colectivos de los pueblos indígenas a la luz del convenio 169. O sea, no busquemos que esta situación de emergencia sea un pretexto claro para permitir, por ejemplo, no digo ahora, sino también después, que se generen proyectos de desarrollo empresarial o inversiones en los espacios de los espacios territoriales indígenas
en pro del desarrollo económico y afectando derechos colectivos, ¿no? Hay que tener especial cuidado con eso y especial cuidado en garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas en situaciones como esta, ¿no? Entonces, eso es una siguiente, Filmina. Siguiente, por favor. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Sé que sigue, es ahí nomás. Y quiero solamente cerrar esta charla porque hay muchas más cosas que quedaron en el tintero, pero con una reflexión que, si se lo puedes poner solamente en la pantalla, que quería leer, es una frase de Norberto Bobbio, que casualmente la tomé de un gran amigo, César Moreno More, que tradució un libro de Aldo Chabelo y Aldo Chabelo lo cita. Y dice más o menos lo siguiente: la historia de los derechos humanos es mejor no hacerse ilusiones, es la de los tiempos largos. Por otra parte, siempre ha ocurrido que mientras los profetas de las desgracias anuncian la desdicha que está por venir e invitan a estar vigilantes, los profetas de los tiempos felices miran lejos. Yo creo que hay que mirar lejos, siempre. Hay que mirar que esta situación de crisis humanitaria no debe ser una justificación para tomar decisiones que afecten derechos y que afecten de manera permanente los derechos de las personas. Creo que es el momento clave donde debemos mirar lejos, debemos mirar que esto es una oportunidad también para optimizar derechos, repensar el tiempo de los derechos y pensar caminos en qué medida los estados desde las políticas públicas, tomando en cuenta las obligaciones internacionales, o también desde el ámbito jurisdiccional, podamos tomar decisiones o que afecten, digamos, que optimicen los derechos humanos de las personas en mayor medida. Bueno, eso era todo conmigo hasta esta parte. Gracias por su atención y bueno, no sé si estoy abierto a las preguntas que puedan hacerme. Muchas gracias. Doctor Pedro, muchísimas gracias por la exposición bastante importante y nutrida de, bueno, varios aspectos, varios datos, sobre todo este informe último que se había, bueno, pronunciado la comisión. Hay varios comentarios o preguntas de las cuales voy a procurar resumirla en dos. La primera, bueno, a razón de unos comentarios que está precisando la doctora Erika Ayala, justamente respecto a la suspensión de los derechos en este tipo de crisis, ¿no? Cita el artículo 27 de la convención, el caso Durán Ugarte, entre otros, ¿no? Entonces, más o menos de pronto, si le orientamos estos comentarios, ¿qué lectura o de pronto qué apreciación resulta si estas restricciones de los derechos humanos que se dan en tiempos de crisis sanitaria sigue esta suerte o la lógica de la proporcionalidad aún, digamos, de manera correcta? Me refiero, por ejemplo, en el caso del suboficial Cueva, ¿no? Si estos actos desprendidos por un agente de autoridad, que al fin y al cabo están vinculados por esas obligaciones internacionales, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ve esta situación que sucedió? Si resulta ser proporcional con estos actos desplegados por esta autoridad respecto al ciudadano de Piura, si no me equivoco. Bueno, en principio, de hecho, la Corte Interamericana ha tenido mucho que decir sobre el artículo 27 y su interpretación, pero sobre todo guiados, como bien dice la pregunta, por los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de proporcionalidad en casos como el caso que se comenta de este oficial Cueva, hay que tener en cuenta que la idoneidad o sea, la medida de suspensión de derechos no es una carta blanca para que se puedan vulnerar derechos de los ciudadanos de manera abierta. No es una carta blanca, nunca lo ha sido. De hecho, el artículo 27 de la Convención establece qué derechos pueden ser suspendidos. O sea, dice, se pueden esto, y la propia Constitución, leída a la luz del artículo 27, uno puede sacar con claridad cuáles son los derechos que son objeto de suspensión. Pero se entiende que los derechos que tienen que ver con aspectos esenciales digamos, de la dignidad, estamos hablando, y de hecho la comisión en el informe también lo habla, ¿no? Que aspectos como la libertad de expresión, por ejemplo, que si bien se puede optimizar, o aspectos como el uso de la fuerza, que en cierta medida es justamente el tema que estamos más hablando del ejemplo, no debe dejarse vista que esto sea una carta blanca para los abusos y las arbitrariedades. Insisto, porque ya se ha visto en situaciones de emergencia que estas decisiones terminan siendo, o estos espacios terminan siendo espacios para la arbitrariedad. No se toma en cuenta el contexto y terminan siendo elementos para, y hemos tenido muchos casos peruanos, ¿ah? O sea, desde el caso Gómez Paquillauri versus Perú, que es un caso de desaparición forzada en manos de policías en el marco de un estado de emergencia, de dos niños que eran los hermanos Gómez Paquillauri. Hemos tenido casos también de estados de emergencia donde se bombardearon los penales, el caso de Orán Ugarte, los casos recientes también de la Corte respecto también al caso digamos, del operativo Modanza 1 y también el caso del Frontón, que son ejemplos claros donde en casos de situaciones de estado de emergencia se tomaron decisiones
para bombardear los penales y obviamente murieron muchísimas personas en esas situaciones. Entonces yo creo que si bien en casos como el policía refleja un caso particular, ¿no? Es un caso donde pues estaba en cuestión si realmente era una decisión realmente justa tomar lo que el Estado dispuso. En este caso yo creo que, pensando en la destitución de este policía, yo creo que hay que pensar también qué mensaje también está mandando para los ciudadanos el hecho de que el Estado garantice o permite estas prácticas, ¿no? Porque eso es lo que deberíamos pensar también, aparte de la lógica normativa, ¿no? El mensaje es eh, que se va a permitir esas conductas, o también el mensaje debería ser que no solamente de los ciudadanos, sino también de los propios policías no se va a permitir ese tipo de prácticas. Porque, y la propia Corte Interamericana lo ha dicho, y lo dijo en los casos venezolanos, en el caso Uzón Ramírez versus Venezuela, casualmente, de que también la posición que tome el gobierno, incluso desde las declaraciones que da el presidente, pueden ser indicativos y pueden ser peligrosos para poner en riesgo derechos. Porque si una autoridad, pensando en el Poder Ejecutivo, valide estas prácticas, por ejemplo, es que un policía, por ejemplo, le pega a un ciudadano y que eso sea correctamente, está bien, perfecto, porque al próximo que haga eso le vamos no, pues a gomear en la calle. Ese mensaje también podría ser peligroso para garantizar los derechos de manera, digamos, masiva, ¿no? Y de hecho en el caso Uzón Ramírez y también en los casos RCTV, los casos eh, Donoso y otros versus Venezuela también, se analizó mucho cómo lo que decía Chávez, que decía, por ejemplo, que tomaba en conferencias de prensa, hablaba de ciertas personas y terminaba esto afectando derechos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los mensajes que queremos dar, porque los mensajes pueden poner en riesgo los derechos de las personas, y hay que ponderar ciertamente lo que pasa en caso por caso, ¿no? Porque la ponderación es un ejercicio de caso por caso, no podemos hacer ponderación de todos los casos, hay que hacer caso por caso. Y el caso de Cueva es un caso muy particular, donde yo creo que el mensaje ha sido, pensando en el análisis del caso, debería ser que la proporcionalidad debería regir lo que hagamos, pero también pensando en el mensaje que estamos mandando hacia la población, ¿no? Ujú. Justamente a razón de estos últimos comentarios que habías hecho del mensaje hacia la ciudadanía, ¿no? Lo que es importante esta función social en el mensaje que cumple la normativa, sea nacional o internacional. Creo que hay una interesante pregunta y te la traslado, es de la doctora Ivonne Montes. Dice, ¿en qué categoría recaen los ciudadanos que no siguen los protocolos en estado de emergencia? ¿Es posible que estos ciudadanos pierdan sus derechos? Muy, muy interesante pregunta. Efectivamente, las personas, y como yo lo decía inicialmente, el deber de eficacia de los derechos humanos, pensando en la eficacia vertical y horizontal, está pensada primero desde el Estado, que el Estado tiene el deber de garante, pero también pensada en los individuos, y que el Estado, como dentro de su deber de garante, tiene el deber de promover los derechos humanos, pero también de sancionar a los particulares que vulneran derechos humanos. Y si un particular, una persona individual, es irresponsable y genera un riesgo para otras, el Estado tiene todo el derecho y el deber también de imponer una pena privativa de libertad o una sanción a un particular, cuando ese particular está cometiendo conductas que están poniendo en riesgo derechos humanos. Y de hecho, ha habido muchísimos casos también en la jurisprudencia interamericana donde los particulares han generado violaciones a derechos humanos, y la Corte Interamericana ha exigido que el Estado, así como el Estado tiene que exigir a los funcionarios que se comporten de acuerdo a los derechos humanos, también es deber del Estado que los particulares, porque los particulares pueden generar riesgos, que eso es lo que dice la Corte, pueden generar riesgos prohibidos a la población, eh, sean, digamos, las personas que puedan ser objeto de sanciones o medidas, pero que también tienen que ser proporcionales. Obviamente no vamos pues, a imponer medidas que sean abusivas tampoco, porque también hemos tenido muchísimas experiencias negativas en esto, ¿no? Una persona que está al margen de la ley no requiere necesariamente pues que se le pues, vulnere derechos humanos. Y indicativo de esto, hay un caso muy interesante de la Corte Interamericana, es el caso Albán Cornejo y otros versus Venezuela, versus Ecuador, perdón, Albán Cornejo. Y es un caso interesante porque la Corte Interamericana en Albán Cornejo, contexto particular, una persona era un delincuente que había robado, había sido captado por robando, una turba lo rodea, le empieza a hacer fuente ovejuna, a pegarle, la policía viene, lo rescata, lo lleva, y mientras lo estaban llevando a la persona privada de libertad, aparece una persona y dispara un arma de fuego, y le cae la bala, le traspasa, digamos, desde atrás de la espalda hacia adelante del cuello, y la policía, digamos, como era una persona privada de la libertad, era pues, una persona persona que había cometido un delito, pues el tratamiento fue totalmente
ni qué decirlo, inhumano, ¿no? Esperaron más o menos como unos 4 días en atenderlo, en atención médica a la persona, y la persona falleció como consecuencia de eso. Y el Estado ecuatoriano fue responsable no directamente por la muerte, sino, y que luego fue objeto de sanción porque se investigó quiénes habían sido los responsables, sino también por el cuidado que tuvo de la persona a la hora de trasladarla hacia el centro de detención y no llevarla oportunamente a un hospital, pese a que esa persona manifestaba que tenía una herida de bala en el cuerpo. Entonces, yo creo que ese ejemplo demuestra que el Estado debe pensar en las obligaciones de sus agentes, pero también pensar en que los particulares tienen que ser objeto de sanción cuando vulneran derechos humanos. Perfecto, doctor Pedro. Bueno, esto daría para seguir conversando un poco más sobre Sí, el tema, pero el tiempo no nos va a permitir en esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Pedro, y espero contar con sus importantes reflexiones en otra oportunidad. Un gran abrazo. muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos y todas.